Listra. Un Momento Coffee presenta. Hola a todos, bienvenidos al episodio Abdías en vivo desde el bosque de Chapultepec. El podcast Voltea que no Abdías te lleva lejos más allá, con cada palabra y su verdad, recordarás lo que fue realidad. Isaías 55:12 nos habla lo siguiente: con alegría saldrás y con paz serás vuelto. Los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Me gustaría comentar que en esta hora, en este día, me gustaría comentarte que Dios se manifiesta en el silencio y en la belleza de su creación. Bueno, la Ciudad de México, como sabemos, la gran parte del todo el tiempo es un caos. Pero en medio del caos y del ruido de nuestras vidas, buscamos la voz de Dios dentro de todo el ruido del mundo. Pero como podemos ver en la palabra de Dios, muchas veces Dios se manifiesta en un silbido apacible, se manifiesta muchas veces en lo que no podamos pensar o imaginar, o estamos acostumbrados a todo el ruido. Ahora, Romanos 1:20, la carta a los romanos, la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Romanos, nos habla que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, la diversidad y la complejidad de la creación son asombrosas. Hay muchas personas que les gusta venir a Chapultepec para caminar, para correr un poco, para hacer sus actividades, pero admiran la creación antes de admirar al creador. Es importante poder ver la creación, pero también poder reconocer que todas las cosas que se han creado, toda la creación, desde las galaxias hasta los más diminutos organismos que puedan habitar en un pequeño charco, cada elemento de la creación tiene un propósito y una función. Esta complejidad de todo lo que podemos ver revela la sabiduría infinita de Dios. Cada ecosistema, ya sea un desierto como en el norte del país, una selva tropical como en el sur, algún océano que tenemos también, funciona de manera interconectada. Las plantas, animales, los microorganismos dependen de unos de otros para sobrevivir. Esta dependencia es un reflejo del diseño inteligente de Dios. Nada está por casualidad. La variedad de peces en la tierra es un testimonio de la creatividad de Dios. Cada criatura, desde el más pequeño insecto hasta el más grande mamífero, tiene un papel de desempeñar en el equilibrio en la vida. Ahora, los ciclos de las estaciones, como el ciclo del agua o la fotosíntesis, que lo pudiste ver en la primaria, son ejemplo de cómo Dios ha creado y ha establecido todo en orden. Estos ciclos no solo sostienen la vida, sino que también nos enseñan sobre la fidelidad y la constancia de Dios. Ahora, nosotros los que estamos aquí, si vives en la Ciudad de México y el área metropolitana, vivimos rodeado de ruido. La gran parte de las personas pasamos un alto tiempo de ruido en nuestras vidas. Notificaciones, el celular, cosas pendientes, algunas personas tienen ansiedad, pero hay algo extraño en los árboles. Nunca tienen prisa y aún así cumplen el propósito para el cual fueron creados. Ahora déjame comentarte algo sobre aquí el bosque de Chapultepec. Este es un espacio público muy emblemático de la ciudad. Es un lugar antiguo y muy importante en toda América Latina.
Con más de 680 hectáreas de extensión, no solamente funciona como el principal pulmón verde de la capital o de la ciudad, sino que también es un gigantesco complejo cultural, histórico y recreativo. El bosque de Chapultepec no es solo un parque urbano el más antiguo de América Latina, sino un testigo vivo y monumental que ha guardado secretos, la mística y los giros políticos de México desde hace más de 8 siglos. A finales del siglo XVIII, el virrey Bernardo de Galvez inició la construcción de una residencia de descanso en la cima del cerro. He ahí el origen del castillo de Chapultepec. Concebido inicialmente por un palacio fortificado, sufrió abandonos, explosiones, remodelaciones antes de conciliar su imponente estructura actual. En 1841, el castillo se convirtió en la sede del Colegio Militar, transformando las aulas en el hogar de los jóvenes cadetes del ejército mexicano. El 13 de septiembre de 1847, durante la Guerra de Intervención estadounidense, el cerro y el castillo fueron el último bastión de defensa de la capital. La historia y el mito se entrelazan aquí con la gestión de los niños héroes, bueno, que no eran tan niños, quienes decidieron defender el plantel con sus vidas antes de rendirse ante las tropas invasoras. Al instaurarse el Segundo Imperio Mexicano, el archiduque Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota eligieron el castillo de Chapultepec como su residencia oficial, rebautizándolo como Palacio Imperial de Miravalle. Contrataron arquitectos europeos y mexicanos para transformarlo en un palacio neoclásico, decorando con terrazas, jardines colgantes y lujosos salones. Para conectar su residencia directamente con el Palacio Nacional en el centro de la ciudad, Maximiliano ordenó trazar el Paseo de la Emperatriz, lo que hoy conocemos como el Paseo de la Reforma. Ahora déjame decirte algo. En medio del ruido de la ciudad, el bosque de Chapultepec se alza como un coro verde donde cada hoja y cada ave exalta la grandeza de Dios. Chapultepec no es solo es un parque, sino que es un recordatorio viviente de que Dios sigue hablando sin palabras. El profeta Isaías lo describe de una forma extraordinaria en el capítulo 55, versículo 12. Los árboles del campo aplauden ante ti y todo lo que han hecho se viste de gozo para exaltar su nombre eterno. Mientras nosotros dudamos o mientras nosotros nos distraemos con las cosas actuales del mundo, la creación sigue cumpliendo su propósito: glorificar a su creador. Entonces aquí entra una pregunta: ¿qué nos está faltando a nosotros? No necesitamos más señales, no necesitamos más ruido, no necesitamos más prisa. Nos hace falta sensibilidad. Nos hace falta aprender a escuchar lo que no grita. Dios no compite con el ruido. Él siempre está disponible en el silencio. Cuando tú llegas a orar de madrugada, muy temprano, cuando todos se van y te queda solamente Dios y tú y Dios, es donde puedes encontrar a Dios. La creación no solo grita, sino también susurra. Hay una idea que necesitamos desmontar. Si queremos crecer espiritualmente, hay que quitarnos de la mente pensar que solo Dios se manifiesta en lo espectacular. Nos acostumbramos a buscar a Dios en lo grande, en una prédica poderosa, con muchos gritos, con un predicador que se está desgobernando y rompiendo toda la garganta, en un milagro visible, en una experiencia intensa. Pero el problema es que mientras esperamos lo extraordinario, ignoramos lo constante. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, del 11 y 12, el profeta Elías está en una cueva agotado, emocionalmente quebrado, huyendo con miedo, y entonces Dios hace algo. Primeramente viene un viento fuerte, después un terremoto,
luego fuego. Y el texto es claro cuando dice Dios no estaba ahí. Finalmente viene un silbido apacible y delicado. Ahí sí, Dios está presente. Esto no significa que Dios no pueda manifestarse con poder. Claro que puede. Él mismo hace manifestaciones de poder extraordinarias que nos pudieran sorprender e impactar para toda la vida. Pero aquí está un punto muy importante o interesante. Dios no está limitado al ruido, ni a lo impresionante, ni a lo visible. Vivimos rodeados de estímulos. Notificaciones, celulares, pantallas, ruido, ruido mental, preocupaciones constantes. Y no es que Dios nos haya dejado de hablar, es que hemos perdido la capacidad de escuchar. El silbido apacible no es una ausencia de Dios, es una forma distinta de comunicación. Es una voz que no invade, invita, no obliga, espera. Pero para percibirla, para poner atención a Dios, a su voz, a lo que Él nos quiera decir, necesitamos hacer algo que hoy casi nadie quiere hacer: detenerse. Cuando llegamos a subirnos al metro de la Ciudad de México es interesante, pero todas las personas, a la gran parte, más del 98-99%, tienen prisa. Prisa por llegar a sus trabajos, llegar a sus compromisos, para llegar a casa, a descansar. Pero es importante cuando tú y yo nos acercamos a Dios, detenernos, sin prisas, sin afanes, tomar un momento a solas con Dios. Y aquí es a donde entra el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice corran, gritan, esfuércense, hagan cosas extraordinarias para que todo el mundo los vea, sino que nos dice estén quietos. Hay cosas de Dios que no se entienden corriendo. Solo se entienden cuando guardamos silencio y cuando estamos quietos ante Él. Lo sencillo no es lo débil, muchas veces es lo profundo. Confundimos intensidad con profundidad. Una experiencia emocional fuerte puede impactarte, pero una voz de Dios, suave, apacible, puede transformarte. Lo sencillo tiene una característica: requiere sensibilidad. Cualquiera puede reaccionar ante un trueno, ante un estruendo, algo que suena fuerte, pero no cualquiera percibe una brisa. Y espiritualmente pasa lo mismo. Cualquiera reconoce a Dios en un milagro evidente, pero no todos lo reconocen en una convicción interna, en una paz inexplicable, en una dirección suave pero clara. Dios puede hablarte en un momento de inquietud antes de dormir, en una caminata sin distracciones, un pensamiento que se repite con claridad, una incomodidad interna que te advierte, una paz que no tiene explicación lógica. No todo lo que Dios dice llega como volumen alto. A veces llega como una impresión persistente en el corazón. Y aquí es donde muchos fallan. Descartan lo sencillo, ya que pensamos que eso solo es emocional o casual. Pero si conoces la voz de Dios, sabes que Él no siempre grita. Él, cuando habla, lo habla con claridad. Ahora, ¿cuál es la diferencia? No sé si te lo has preguntado. ¿Cuál es la diferencia entre la creación y yo? Porque déjame decirte que no todos los seres humanos son los hijos de Dios. Hay una diferencia entre hijos de Dios y la creación, pero no nos metamos con ese tema, otro día lo podemos platicar. Existe una diferencia muy grande entre la creación y los seres humanos. La creación responde por diseño. El ser humano responde por decisión.
Dios no le dio libre albedrío a los árboles, pero sí te lo dio a ti. Y ese es un privilegio, pero también es un riesgo. Porque puedes usar tu libertad para obedecer o resistir, alinearte o desviarte, rendirte o endurecerte. Y aquí aparece una de las tensiones más grandes de la vida espiritual. Tener la capacidad para responder a Dios, pero elegir no hacerlo. La creación responde inmediatamente a la voz de su creador. No necesita explicación, no necesita evidencia adicional. Obedece. Pero el ser humano quiere entender antes de obedecer. Quiere lógica antes de rendición. Quiere señales antes de confiar. Y eso revela algo profundo. Podemos levantar manos en adoración, pero resistir a Dios en tus decisiones. Puedes cantar dioses primero, pero vivir tomando decisiones donde Él es el último. Puedes hablar de fe, pero vivir dominado por el miedo. La creación no tiene esa incoherencia. El árbol no finge dar fruto. El río no aparenta fluir. Pero el ser humano puede vivir una vida dividida, expresando una cosa con la boca y otra con la vida. El Salmo 148 es maravilloso y nos menciona lo siguiente: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle ustedes todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle ustedes todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben su nombre. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. El salmista nos habla a alabar a Dios desde los cielos y en las alturas, estableciendo un tono de reverencia y admiración. El salmista nos invita a reflexionar sobre la magnitud de la grandeza de Dios, quien no solamente es el creador de la tierra, sino también es el que sostiene y gobierna todo con poder. La alabanza no es simplemente un acto de adoración, sino una respuesta natural a la revelación de su gloria. Cuando meditamos en este pasaje que acabamos de leer, cuando consideramos que incluso los ángeles y las criaturas celestiales están llamados a alabar a Dios, entendemos que la alabanza trasciende lo humano. Este llamado universal a la alabanza nos invita a ver nuestra propia existencia en un contexto más amplio. Cada estrella, cada galaxia, cada ser celestial tiene un propósito: glorificar a Dios, exaltar al Creador. Al hacerlo, nos recuerda que no solo somos los únicos que debemos rendir homenaje a Dios. Toda la creación se une en un coro de adoración. La alabanza no debe ser un acto reservado solo para momentos de alegría o de éxito, cuando todo nos va bien. Debe ser constantemente en nuestras vidas, incluso en tiempos de dificultad. Cuando enfrentamos desafíos, la alabanza puede ser un acto de fe, una declaración de que confiamos en la soberanía de Dios, independientemente de nuestras circunstancias. Así como los cielos y las alturas alaban a Dios sin cesar, también nosotros debemos de esforzarnos por mantener una actitud de adoración constante. Cuando alzamos nuestras voces en adoración, nos unimos a un movimiento que trasciende el tiempo y el espacio, participando en la eternidad de la alabanza que se lleva a cabo en los cielos.
Cada montaña, cada árbol, cada río, cada criatura tiene su propio papel en esta sinfonía de alabanza, mostrando la diversidad y la belleza de la creación. Al considerar la majestuosidad de las montañas que se elevan hacia el cielo, podemos ver la fuerza y el inmenso poder de Dios. Los árboles con su verdor y su capacidad de dar sombra y su sustento nos hablan de la provisión de Dios y su cuidado por cada una de sus criaturas. La alabanza de la naturaleza nos invita a reconocer que somos parte de un ecosistema más grande. Cada elemento tiene su función y su propósito. Esto nos lleva a pensar, a meditar, a reflexionar sobre nuestra propia relación con el mundo que nos rodea. ¿Estamos cuidando adecuadamente de la creación? ¿Estamos reconociendo la presencia de Dios en la belleza y la complejidad de la naturaleza? Cada elemento de la creación depende de los demás para existir y prosperar. Este principio de interdependencia refleja la comunidad que Dios desea para su pueblo, para sus hijos e hijas. Así como los árboles dependen del agua y del sol, nosotros también dependemos de Dios. La alabanza de la naturaleza nos llama y nos invita a vivir en armonía con el mundo, a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado. Cuando contemplamos la naturaleza, cuando venimos aquí mínimo a Chapultepec, cuando nos ponemos a admirar lo que Dios ha creado, somos invitados a experimentar la grandeza de Dios de una manera tangible. Cuando te despiertas temprano para ir a trabajar, si alcanzas a ver el amanecer, si no es que vas en el metro, cuando vienes caminando y escuchas a los pájaros cantando, o cuando ves toda la cordillera de montañas que rodean el Valle de México, son recordatorios constantes de su presencia y su amor. Si nos podemos a meditar un segundo, son momentos asombrosos que nos llevan a una profundidad de adoración, donde nuestras almas se elevan con gratitud por la creación. La alabanza de la naturaleza también nos desafía a ver más allá de nosotros mismos, a reconocer que hay algo más grande que nuestras preocupaciones y nuestras luchas diarias. En la grandeza de la creación encontramos consuelo y esperanza, sabiendo que el mismo Dios que creó todo lo que vemos, está a cargo de nuestras vidas. Dios tiene cuidado de ti y de mí. El Salmo 148, y lo puedes leer más detenidamente ahí en tu casa o en el trayecto donde vayas, nos llama a reconocer nuestra posición única dentro de la creación y asumir nuestra responsabilidad de glorificar a Dios. A través de nuestras palabras, acciones y relaciones estamos llamados a ser reflejos de su amor. La alabanza se convierte en un estilo de vida que se manifiesta en nuestra interacción con el mundo y con los demás. Al hacerlo no solamente honramos a Dios, sino que también encontramos nuestra verdadera identidad y propósito como seres creados a su imagen y semejanza. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Venir a Chapultepec es caminar, tomarse un momento para pensar en Dios. Después de caminar, de tomar agua, de comprarte si quieres tu changuito que va aquí en la cabeza, después de tantas cosas,
nos podemos dar cuenta que Dios nunca nos ha dejado de hablar. Nunca fue el viento, nunca fue el ruido, nunca fue la falta de señales, siempre fuimos nosotros. Nosotros que dejamos de hacer silencio. Y tal vez hoy no necesitas una respuesta nueva, tal vez hoy no necesitas otra prédica, tal vez hoy no necesitas correr a hacer más cosas. Tal vez lo único que necesitas es detenerte. Detenerte de verdad. No solo tu cuerpo, sino también tu mente y tu alma. Pensar en Dios. Detenerte. Sabiendo que el mismo creador de todo lo que podemos ver aquí, en esta maravilloso bosque de la ciudad, o pequeña sección verde, pensar que todo lo hizo Dios. Porque cuando haces silencio, cuando bajas el ritmo, cuando decides estar presente, te das cuenta de algo hermoso. Dios ya estaba ahí. Que nuestra alabanza sea un eco de gratitud y reconocimiento, y que cada día busquemos nuevas formas de glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Toda la creación exalta el nombre de Dios, y nosotros exaltamos su nombre desde el bosque de Chapultepec. El podcast que a ti hace está, te lleva lejos más allá, con cada palabra y su verdad, recordarás lo que fue realidad. Una producción de Listra. ABS Audio Calidad Sonora. Un Momento Coffee presentó